Coll Bartolet. Hoy tenemos la presentación del CD que es remasterizado, ¿no? Que grabó en su tiempo Gabriel Escarellas. Y para comentarlo y para hablar de todo ello tenemos aquí a Irina Capriles, que supongo que todo el mundo conoce, a Tony Mir y a Gabriel Escarellas. Pues luego veremos un PowerPoint donde se oirá una pieza del maestro. Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Antes de pasar al coloquio o presentación programada para hoy, como pequeño homenaje a Bartolomé Calatayud Cerdá, quisiera tener unas palabras de agradecimiento para el presidente de esta entidad, Josep Coll Vilanova, la directora del centro, Amanda Coral, y para mí Nuca Betancourt, por la organización del evento. Además de hacer este acto, nos hemos podido reunir para hablar sobre uno de los temas que amaba profundamente, la guitarra. Ahora les hablaré un poco sobre Calatayud, sobre la persona, más que sobre la música, porque para la música está Gabriel. Como amigo, pero también como admirador, no podemos dejar de considerarlo nuestro gran maestro de la guitarra y otros instrumentos de cuerda. Me gustaría destacar algunos aspectos de su personalidad y algunos de sus rasgos como músico. Don Bartolomé era un hombre lleno de humanidad, de buen humor, de simpatía natural y espontánea, de caballerosidad y buen trato. Era un hombre de corazón noble. Valoraba mucho la amistad y se alegraba de hacer favores y de recibir visitas, al igual que su amable esposa, Catalina Bernal. Tenía una gran facilidad para la composición, sobre todo se inspiraba en temas populares que revestía de un aire nuevo, pero a la vez tradicional. Como concertista, otro de los aspectos que el maestro quería destacar. Tengo que decir que por suerte podemos disfrutar de su arte a través de las grabaciones que hizo. Mención especial merece su labor como maestro, tanto por los alumnos a los que enseñó como por el apoyo que ofreció a diferentes grupos musicales y folclóricos como los de Vallemosa, Palma, Solle y Sonservera, entre otros. Durante los últimos años de su vida recibía a menudo la visita de amigos, primero en la calle Olmos y después en la calle del Carmen, y antes de que marchara solía interpretar algunas de las últimas piezas que había compuesto. Muchos recordamos su estilo con afecto, al tocar ante el atril, con una boina en la cabeza y un cigarrillo en la boca, con el pie izquierdo sobre un escalera, para apoyar mejor el instrumento. Parecía que acariciaba la guitarra. Ahora les hablaré un poco sobre Irina, que creo que muchos de vosotros ya la conocéis. Hemos hecho varios trabajos juntos y bueno, ella le hablará un poco sobre Calatayud y sobre sus obras. Yo ahora os voy a presentar un poco para conocerla un poco más. Irina Capriles es directora y pedagoga venezolana. Es licenciada en música por el Instituto Universitario de Estudios Musicales de Caracas, con menciones especiales en educación musical y dirección coral. Discípula del maestro Alberto Grau, dirección coral, con quien realizó su formación y especialización. Titulada como profesora de piano, sus maestros fueron María Riquelme y Francina Grullón. Ha seguido estudios con Luigi Agustoni y Berman Gottschalk, canto gregoriano, y Hernani Aguiar, José Antonio Cerón, Helmut Ridling y Stanislao Widowski, dirección orquestal. Durante 15 años fue directora de coros y orquesta en el Sistema Venezolano de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles. Establecida en Mallorca desde 1999, es profesora asociada de la Universidad de las Islas Baleares y del Centro Universitario Alberta Jiménez. Desde 2006 organiza con la coral de alumnos y exalumnos de la Asociación de la Universidad Abierta para Mayores y el Festival Coral de Primavera, que ha reunido más de 30 agrupaciones corales de Mallorca a lo largo de sus ediciones. Ha sido solista invitada de la Escuela Gregoriana de Mallorca, dirigida por Sebastián Meliá. Actualmente dirige el coro de alumnos y exalumnos de la Asociación de la Universidad Abierta para Mayores, el Orfeo Ramón Llull y el grupo vocal de cámara Musicantes de Mallorca.
Desde el 2005 hasta el 2010 ha sido directora del Coro de Maestros Cantores, grupo filial de la Coral Universidad de las Islas Baleares. En el campo de la investigación, su interés por la guitarra y la música balear se ha visto reflejado en 16 trabajos que hemos realizado en conjunto, de los cuales 14 han sido publicados. Y además una cosa que se me había olvidado, pero el mejor trabajo que se ha hecho sobre guitarra en Mallorca ha sido de Indina. Y el mejor compositor de guitarras también está aquí dentro. Lo digo a Alex. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Yo quería comentar acerca del catálogo de la obra de Calatayud. Y antes de comenzar, pues siempre, dos líneas o dos frases para explicar cómo es que una directora de coros está metida en estas cosas de la guitarra. Mi madre era guitarrista, era alumna de Antonio Lauro, un compositor y maestro venezolano, y bueno, me inculcó ese amor por la guitarra que me ha acompañado siempre, y por el cuatro, que es un instrumento de música popular venezolano muy parecido al guitarrón. Y trayendo ese interés y esa curiosidad, empecé a investigar un poco sobre el guitarrón aquí en Mallorca, entré en contacto con Antoni Mir, y a través de Antoni Mir conocí a Calatayud. Y bueno, fue un descubrimiento impresionante que me conmovió mucho, porque la gente con la que uno comentaba y hablaba, algunos, los que estaban en música y cercanos a la guitarra, sabían quién era, pero el público de a pie, digamos, la gente normal, no saben quién es Calatayud, y esto me impresionó mucho. Y entonces pues empecé a investigar un poquito de él, y para traer algunos datos así actuales, estuve buscando en YouTube cuál era la presencia en vídeos de algunos compositores mallorquines y de Calatayud. Entonces, simplemente como una cosa curiosa, decir que, por ejemplo, de Antonio Torrandell y José María Tomás, Joan María Tomás, encontré solamente 3 referencias, que ni siquiera sobre las obras musicales de ellos, sino sobre escuelas de música que tienen su nombre. De Miquel Campllón hay 70 vídeos de sus obras, de Jaume Masporcel hay 70 vídeos, 75 vídeos, de Baltasar Bibiloni, obras corales, hay 308 vídeos, de Antoni Parera Fons hay 319 vídeos, y en el día de hoy, que lo verifiqué esta mañana, de Bartolomé Calatayud hay 3.890 vídeos. Es muy significativo. Y una cosa, no he visto los 3.890, he revisado unos 100 y pico, y más de la mitad son de extranjeros, de guitarristas suecos, de guitarristas franceses, de guitarristas, de todas partes del mundo, latinoamericanos. Entonces es muy curioso ver cómo es una persona que para un estudiante de cualquier país del mundo, un estudiante de guitarra, Calatayud es significativo. Otro dato que para los guitarristas será muy conocido, pero para quizás otras personas no, en Londres se edita y se reedita continuamente una colección de música de guitarra española que se llama The Guitar Music of Spain, que es esta colección que tengo aquí. Son 3 volúmenes, 3 volúmenes solamente de música para guitarra de compositores españoles. El primer volumen está dedicado íntegramente a Bartolomé Calatayud. El segundo volumen está dedicado íntegramente a obra transcrita de Albéniz, pero transcrita para guitarra por muchos guitarristas significativos de España. Y el tercer volumen reúne a todos los demás compositores españoles de guitarra, todas las grandes figuras de la guitarra están reunidas en el último volumen. Y en ese volumen además hay 2 piezas más de Calatayud. Esto es muy interesante. Esta es una colección que se edita en inglés, que está en todo el mundo, y que, que da un reflejo que considero interesante de la trascendencia de la obra de Calatayud, quizá no tanto en el repertorio concertístico virtuoso de la guitarra, pero sí en lo que es la carrera de la formación de los guitarristas en todo el mundo. Me quería centrar en el catálogo de la obra de Bartolomé Calatayud, que lo hemos hecho como parte de un trabajo de investigación que fue en parte publicado, o que va a ser publicado prontamente, que se llama Bartolomé Calatayud, semblanza de su vida y su obra.
Esto lo hemos realizado con Toni Miri, aparecerá en abril 2015, en el número próximo de la revista Rosetta, que es una revista de la Sociedad Española de Guitarra, y está patrocinada por la Universidad Complutense de Madrid. Es una revista pues, de importancia, de una categoría y belleza extraordinaria. Entonces, hablando ya un poco del catálogo, ¿de dónde sale la música que hemos catalogado? ¿Cuáles son nuestras fuentes? Pues muchas y variadas. Primero, ha sido muy importante contar con el listado de obras inscritas en las SGAE, en la Sociedad General de Autores. Con esta lista de obras inscritas en la Sociedad General de Autores la fuimos cotejando con las obras publicadas por la editorial Unión Musical Española, la famosa UME, y también otras obras editadas por la editorial Biblioteca Fortea en Madrid, la imprenta Ordinas de Palma, la editorial Boller y Bernasconi de Barcelona, la imprenta Lover de Palma, y una antología de música de guitarra alemana, que no intentaré ni siquiera pronunciar el nombre de la colección, y en esta obra alemana hay una obra de Calatayud, el vals, uno de los valses, uno que está en mi menor. Luego hay otra fuente de partituras, que son las obras editadas que encargó el mismo Calatayud, que fueron impresas en distintos talleres de Mallorca, como la imprenta Independencia, y una edición de Nadalas, que editó la Comisión de Música Sagrada de la Diócesis de Mallorca en el año 97. Estas serían las fuentes de la música editada, constatadas con la lista de obras que está en la Sociedad General de Autores. Luego hay una cantidad de manuscritos no editados, tanto de composiciones como de arreglos y adaptaciones, y que merecen un comentario especial, porque significan una dificultad a la hora de hacer un catálogo de la obra de Calatayud. Y esto tiene que ver con su carácter, con lo que comentaba Toni anteriormente. La generosidad de Calatayud ante las peticiones de sus alumnos y colegas para arreglar y componer fue infinita. Respondía a solicitudes para adaptar música proveniente del repertorio universal, música tradicional mallorquina, música que estuviera de moda en ese momento. Originales de piano, de orquesta o una canción de moda fueron transformados en piezas de guitarra, siempre considerando el nivel de dificultad que el solicitante podía asumir. Es decir, que Calatayud entonces hacía la adaptación o el arreglo o la transcripción según quien se lo pedía. Muchos manuscritos de Calatayud están en posesión de sus alumnos y colegas, lo que añade una dificultad a la realización de un catálogo definitivo, ya que no es imposible que en sucesivas revisiones y trabajos aparezcan nuevas obras. En la medida que se da a conocer que existe un interés por hacer un catálogo, pues es posible que algún alumno o algún pariente de alumno diga, pues yo tengo un manuscrito, si no nos da una copia, no lo podemos incorporar en el catálogo, ¿no? Luego hay un material no editado y no registrado, donde hay nuevas composiciones originales para guitarra, duetos, arreglos de obras, como han dicho, de repertorio universal, y hay transcripciones en tablatura, que es muy interesante también, que no solamente las partituras se presentan en partitura de guitarra, sino que también tiene esta capacidad pues, de facilitar a través de la tablatura no solo música popular, sino música académica también. Pues esta Granada de Albéniz pues, transcrita en tablatura para guitarra, ¿no? Y luego no podemos dejar de nombrar un corpus importante, que es la música para rondalla. A lo largo de la vida de Calatayud tuvo un gran importante contacto con grupos de música tradicional. Entonces hizo muchos arreglos y algunas composiciones también para pues, rondalla, este conjunto con violín, flauta, bandurria, laúd y por supuesto guitarra. Estos arreglos que no han sido editados, están reunidos en dos cuadernos manuscritos que, como decía, tienen arreglos y composiciones. El primer cuaderno tiene título, Toni en su exposición audiovisual ha puesto el de danzas típicas de Mallorca, que tiene 42 piezas. Esta carátula que salía del cuaderno, que parece que fuera una carátula editada, era un cuaderno de música de una tienda a la que Calatayud le puso pues, un dibujo de payeses, ¿no? Entonces da una sensación que fuese de una edición y es un cuaderno manuscrito.
Este cuaderno original lo tiene Toni, pertenece a su colección. El segundo cuaderno, que está depositado en el archivo del Gremier de Mallorca, tiene 20 obras. Todos son arreglos sobre temas populares mallorquines y composiciones o arreglos para esta constitución de bandurria, flauta, violín, voz, coro a veces y de diferentes combinaciones. Luego hay otra fuente de obras de Calatayud que son las producidas de su relación personal con distintas personalidades de Mallorca. Por ejemplo, a Josep Coll Bardolet le dedicó la sonada típica de Mallorca y la danza popular de Camp de Nàvol, de la ciudad donde nació, el pueblo donde nació Bardolet. Y esta obra la hizo en versión para guitarra y flauta dulce y guitarra, hay 2 versiones. Luego para la Rebelda de Son Cervera arregló y dedicó también muchas obras, esto es en los años 60, como lo había hecho previamente en los años 40 para la agrupación Coros y Danzas de la sección femenina de Palma. Estuvo vinculado con esta agrupación durante muchos años, viajaron, hicieron discos y quedó un material escrito muy interesante. También hemos revisado un cuaderno de la colección de Joan Antoni Palmer, que fue miembro fundador de la agrupación Parado de Valdemosa, que nos permitió pues, entrevistarlo en marzo de 2014, por aquí. Y en este cuaderno hay composiciones originales para guitarra, que las descubrimos, y también hay arreglos y transcripciones. Y finalmente hay un pequeño documento titulado Chimbombas Mallorquinas, que es de Margarita Nebot, donde Calatayud apuntaba melodías, pequeños fragmentos de melodías tradicionales y letras que se usaban en los cantos de chimbomba y que, bueno, están allí. En el catálogo incluimos también los temas que Calatayud usó con arreglos para rondalla y que registró los temas, no el arreglo, sino los temas que él utilizó, los registró, las melodías de las que luego hacía arreglo. Y bueno, para resumir ya el contenido del catálogo, la obra para guitarra de Bartolomé Calatayud puede ser organizada en 4 grandes grupos. En primer lugar, y el que más difusión ha tenido a nivel internacional a través de las ediciones de Unión Musical Española, de Wise Publications, lo identificamos como composiciones cultas. Son básicamente danzas, gavotas, valses, mazurca, minuetos y formas libres como preludios, estudios, sonatinas o canciones. Estas piezas vienen presentadas individualmente o en grupos de 3 o 4, 3 canciones para guitarra, 4 piezas fáciles para guitarra, y tienen diverso grado de dificultad, lo que ha permitido que se clasifiquen tomando en cuenta este aspecto para favorecer el aprendizaje del instrumento. Este primer apartado recoge 45 títulos. Un segundo grupo, con 18 títulos, lo conforman los arreglos y adaptaciones sobre temas del repertorio musical universal. Entonces encontramos obras de Mozart, de Bach, de Schumann, de Chopin, de Gluck, pero también de Sor, de Albéniz, de Fortea. Algunos de estos arreglos, como había comentado, fueron transcritos en tablatura o en versiones facilitadas para guitarra, de originales que eran de guitarra por lo demás nivel técnico. El tercer grupo, con 15 piezas, se nutre de música popular española e internacional. Melodías originales sobre ritmos asociados a lo español, jota aragonesa, danza mora, chotis, bulerías, fandanguillo, y también a Cuba, cubanita, canto cubano o argentina, tango, tango argentino. El último y más numeroso de los 4 grupos, con cerca de 70 canciones, es el de la música tradicional mallorquina, por supuesto. Obras para guitarra, piano, rondalla, reflejan sin duda su identificación como artista con su tierra. Pero también la conciencia de recoger y guardar melodías que por pertenecer a la tradición oral podrían haberse perdido de otra forma. Transcripciones para piano, arreglos para guitarra sobre piezas tradicionales y composiciones propias inspirados en aires de Mallorca y Cataluña, conforman también este grupo. Es decir, que hay una parte interesante publicada de obra para piano, piano y voz, donde él recogía pues, temas populares, que no lo firmaba como Calatayud, ¿no? ¿Cómo es la anécdota, Toni? Bueno, firmaba como BC, porque no se consideraba que supiera tocar piano, y pues se firmaba BC, Calatayud, BC. Aquí en este último grupo de música tradicional mallorquina hay que incorporar, además de los arreglos de rondalla, una misa que hizo sobre textos de Pere Orpí, que se llama la misa Caminent Germans, una misa para voz
y instrumentos tradicionales. Esta misa la retomó Baltasar Bibiloni hace pocos años e hizo los arreglos polifónicos. La estrenamos en una misa en Vinisalem hace un par de años, en la misa de la Vermada. Muy bello porque se rescató pues, las partituras originales de rondalla de Calatayud, la melodía y luego pues con toda digamos, el nivel de hacerlo ya con coro polifónico. Para finalizar quería decir que un punto que me parece bonito destacar es la naturalidad y la ausencia de prejuicio con la que Calatayud se acercó a todo tipo de música. Habiendo tenido una formación que le permitió llegar a formar parte de una orquesta sinfónica en la que fue chelista, que era su trabajo cotidiano, tocó en la que era la sinfónica antes de la etapa, digamos, profesional actual de la orquesta. Calatayud fue chelista de la sinfónica. Esta experiencia, con su formación académica, no lo alejó del repertorio popular, del cual sacó buena inspiración para su trabajo como compositor. Esta falta de prejuicio que comento hacia la música popular no es común entre los músicos de formación clásica y le da un carácter muy personal y obviamente variado a su catálogo. Sin alcanzar seguramente las cotas de complejidad o de virtuosismo de otros compositores, creemos que la obra de Calatayud merece un estudio continuado que esté a la altura, que ya ha logrado, por mérito propio, siguiendo un camino ajeno a la difusión institucional o a los apoyos académicos dentro de Mallorca, y sin embargo que sus méritos propios se lo han conseguido a nivel internacional. Y bueno, espero que todos tengan luego la oportunidad de ver el artículo que saldrá el año que viene para detallar un poco más el catálogo, porque es muy interesante. Bueno, yo me he presentado ahora un poco a Gabriel Estrella, aunque sea muy conocido, un poco su biografía, y después de que intervenga él, el que quiera hacer alguna pregunta, puede hacer algunas preguntas, porque ya hemos puesto aquí un coloquio esto. Bueno, Gabriel, nacido en Palma de Mallorca, estudió en los conservatorios de Palma y Alicante, 1964-1968. Realizó estudios de perfeccionamiento en varios países europeos, 1968-70. El 17 de marzo de 1970, con tan solo 17 años, hizo su debut con la Orquesta Sinfónica en el Teatro Balear de Palma, interpretando el concierto entre Vivaldi y la Fantasía para un gentilhombre de Rodrigo. Ha ejercido como profesor del Conservatorio Profesional de Música de Baleares, 1976-86, y ha sido director titular de la Orquesta Ciudad de Manacor desde 1978 hasta 1986. Desde 1986 reside en Madrid. De 1989 a 1991 fue catedrático de guitarra del Conservatorio Superior de Música de Salamanca. A partir de 1992 a 2012 ha sido catedrático de guitarra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y actualmente es profesor honorario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Gabriel Estrellas está considerado como el heredero de la Escuela Española de Guitarra. Ha realizado más de 200 estrenos mundiales. Tiene grabado más de 20 discos y varias composiciones como sus conocidos 10 estudios de virtuosismo. En 2004 se le concedió el premio Trujamán por el conjunto de su trayectoria. Ha ganado además numerosos concursos, entre los que destacan el Viotti en Vercelli, Italia, 1970, el Ramírez en Santiago de Compostela, 1970, y el Francisco Targa en Benicassim, 1975. Ha actuado en relevantes festivales internacionales. Ha ofrecido recitales por toda Europa, Centroamérica, Asia y Estados Unidos, y ha colaborado estrechamente con casi todos los grandes compositores españoles del siglo XX, que le han dedicado piezas y escrito específicamente para él. Siendo casi un niño y viendo sus dotes como alumno, el maestro Calatayud escribió la obra Gavota Fácil con la dedicatoria a mi discípulo Gabriel Estrellas Sabater. Ya en 1969 escribió el Recreo para guitarra con el título de Polita, dedicado a la que se convertiría en la esposa de Gabriel. Así, la presente reedición en formato CD del disco grabado en 1982 por Gabriel Estrellas viene ahora a subrayar, si es posible, un poco más el agradecimiento y la gratitud del alumno al que fue su primer profesor, Bartolomé Calatayud. Bien.
Bien, es curioso escuchar todo eso y haberlas hecho, ¿no? Pero es surrealista, ¿no? No, pero Es que no es. hoy realmente, bueno, me han entrevistado en mi sobre, me ha gustado porque para escuchar tu obra se creen que había felicitabas. No, es que había estado en un grupo esto. Que me han dicho cuando editaba, no sé, creo que son mayores. A mí que había tirado con el mano. Pero hay seis cuerdas, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Es decir, habéis hablado también que difícilmente puedo mejorar, ¿no? Yo lo que puedo contar realmente es la historia de este disco, porque no se escucha, no se oye. A ver, ¿se me escucha? Me se escucha, se me escucha. Vale. La historia de este disco pues nace con los famosos discos de vinilo en el año 82. Don Bartolomé Calatayud, además de gran maestro que fue mi iniciación, fue también una persona muy importante en el desarrollo posterior de la guitarra. Tan importante que con mi padre tuvieron un pequeño litigio. Mi padre, que siempre tuve el apoyo incondicional suyo y quería que fuera a toda costa guitarrista profesional. Bueno, mi padre se enfrentó con todo el mundo, se enfrentó con La Salle, se enfrentó con Calatayud y con todos. Cuando le preguntó, don Bartolomé, ¿le parece que mi hijo, Gabriel, puede dedicarse profesionalmente a la guitarra? No lo piense, usted lo que tiene que hacer es que su hijo estudie, termine la carrera, vaya a una universidad, pero que la guitarra lo toque como de amateur, de aficionado. Y eso se lo preguntaba cada vez, porque mi padre también, Bartolomé Calatayud, utilizó a mi padre de chofer. O sea, todo lo de San Cerdero. Estaba con mi padre con su Renault Gordini, me parece, blanco, que la acompañaba por todos lados. Y con doña Catalina, y iba don Bartolomé delante. Mi madre detrás con doña Catalina y mi padre callado, mi madre callada y don Bartolomé delante y doña Catalina discutiendo. O sea, de Palma Son Cerdera, que hay un derecho que para los que están aquí está relativamente lejos, pues imagínate, llevaban ahí pues bastante. Ya cuando venían con el ensayo, esto como Margarita ya, sí, no, estaban más tranquilo y ya discutían menos. Pero volviéndolo al inicio, de que Bartolomé Calatayud nunca apoyó que yo fuera profesional, ¿no? Y ya luego, más adelante tuve que marcharme, me acuerdo ya, él falleció en el 73, ¿no? 73. Pues serían, sí, había estado en Italia en el 70, en el 71, le visité ya en la calle del Carmen. Bueno, eu falleció 11 y tú lo visitaste el día 1. Fíjate. Que te escribió una partitura para ti. Sí. Y ya fui como, había hecho ya unos trabajos, había ganado un concurso y estuve ahí tocando para él y estaba contento. Mi padre no estaba, tampoco estaba yo, estaba también Pepe, me parece. Sí, pero él estaba realmente una persona muy cálida, muy amable, muy cercana y realmente me dijo, Gabriel, pues fue muy parco en palabras, muy lacónico, siempre lo fue, en parte de lo que tocas me gusta mucho y yo creo que vale la pena que continúes. Y gracias maestro voy a seguir porque ya a mi edad yo no puedo cambiar de actividad, ¿no? Y realmente luego ya falleció todo esto. Y luego, volviendo al disco, en el año 82, pues fue el disco más importante que realizó en aquel entonces, ¿no? Con Miguel Ayer, el disco de Maya. Hice la recopilación de las obras para este disco y nada, se grabó, se presentó y luego ya, como los discos se terminan en una estantería, te olvidas. Pasa el tiempo y hace un año y medio yo tengo un estudio de grabación y es el privilegio de tenerlo para poder grabar. Digo, voy a coger los vinilos que yo pueda tener, como no se han reeditado, pues al menos conservarlos. Los guardas y los tienes de recuerdo. Ay, tenés que pensar que esto yo no lo había escuchado de años atrás, ¿no? Pongo el disco, pongo el plato, se mete en el ordenador, se convierte también. Y luego, como se ven los scratches, los propios de los ruidos. Como yo tengo ya bastantes discos, este disco ha salido de 15 o 20, porque no estaba rayado, luego ponía otro tal. Luego poniéndole más atención, porque nunca suelo poner atención
atención en mis cosas. En el momento de la grabación sí, nadie más que yo estoy atento, pero una vez que yo doy el visto bueno, difícilmente voy a escuchar algo mío, ¿no? Hay una anécdota que luego, si quiero, me la cuento, solo escuchando mi música. Luego en un momento digo, bueno, voy a limpiar un poquito, y hay programas de estos informáticos que de forma casi automática lo pones, te limpia, te quita el fondo, te quitan las cosas, los gritos de aguja y tal. Y luego cuando lo vuelvo a escuchar, realmente me sorprendió. Primero la música, y luego segundo, pues, bueno, yo entonces no tocaba mal, o sea, está bien, o sea, es interesante, o sea, me sorprendió sobre todo, no es la cuestión técnica, que esto cuidado que es otra historia, sino la cuestión musical, que el concepto de la música, porque la música de Don Bartolomé Calatayud es muy sencilla, muy directa, ¿no? Y dije, no, esto hay que hacerlo bien, busqué el software más sofisticado para hacerlo bien, y se hizo de una manera profesional. Esto motivó que los restantes dedos pues también se hicieran de esta forma. Hay otro del mismo año que es dedicado a Manuel Ponce, que está editado recientemente en Los Ángeles. Y este disco realmente me sorprendió en todos los sentidos. De hecho, este año, tocando en Mallorca, dediqué toda la segunda parte a Bartolomé Calatayud. Y esto en parte lo que es la historia del disco, ¿no? Y referente a lo que se ha dicho antes sobre Bartolomé Calatayud, las referencias que hay en internet, yo lo que lo he visto directamente, viendo en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, la iniciación del instrumento suele ser siempre árida en cualquier instrumento, sobre todo tal vez más en el violín por la característica, ¿no? Todos sobre las viejas escuelas, ahora cambian un poquito, siempre son estudios rutinarios, estudios de técnica, muy las escalas, los arpegios, etc. Pero con Bartolomé Calatayud, cuando ya más o menos el alumno tiene una cierta disposición, una cierta habilidad, inmediatamente puede hacer esta música. Y la música realmente es muy agradable. Y a medida que vas haciendo música, a medida que estás gozando de lo que estás haciendo, vas aprendiendo. Y eso lo han comprendido pues, prácticamente en todo el mundo. En todos los conservatorios, escuelas de iniciación, lo que es después de 3 o 4 meses de iniciación hasta 4 o 5 años de dedicación al instrumento, todo el mundo tocaba Calatayud. Y cuando yo digo en voz alta que Calatayud en el siglo XX es el compositor con más repercusión internacional, nacido en Mallorca, no me creen. Decía, aquí tenemos grandes compositores, Antonio Taranto, María Tomás, etcétera. Pero Bartolomé Calatayud, sin lugar a dudas, en el mundo, realmente es el más importante en el sentido, al menos, o más importante, el que más se conoce. Otra cosa característica musical, que a lo mejor nos metemos un terreno que no quiero profundizar para no aburrir, es el arraigo del folclore mallorquín en la música, lo que decía Irina de la música culta, esto se puede discutir, ¿no? Todo el contenido musical, aparte de las piezas que tienen connotaciones, digamos, nacionalistas, como la danza mora, etcétera, en el fondo, hasta la misma danza mora, hasta la misma alusión a la cubanita, lo que sea, quieras o no, él no se puede desprender de los copeos, de los boleros, de las jotas mallorquinas. Hay un fondo, sobre todo, si no giro melódico, sale propiamente el giro rítmico. Si no es rítmico, es armónico. Es decir, o cuando hace realmente la sonada mallorquina, ahí está todo, la parte armónica, la parte melódica, la parte técnica, la parte de todo, la parte rítmica. Pero sin querer, en la misma danza mora, que hay este giro de las interválicas, en la parte central, lo que se llamaría en la exposición, digamos, o desarrollo, hay giros de pedales puramente mallorquines, en una danza mora. Y cuando escuchamos lo que es la música, una marcha mora, por ejemplo, en la parte del divertimento, en la parte central, ahí está el folclore mallorquín. Quieras o no, él sentía mucho esta música. Y lo que es la última estado, lo que son las obras de virtuosismo más importantes como la danza mora, la sonada mallorquina, Marcha, etcétera, no tiene muchas, su catálogo más extenso es en la iniciación. En estas obras, una característica muy importante técnicamente, es que, a ver, ¿cómo lo explico para no, a ver si me entendéis? La guitarra es un instrumento muy peculiar en el mundo de la composición, en el mundo de la música. Así como todos los compositores que van a un conservatorio saben violín o saben piano normalmente, son pianistas,
el compositor no guitarrista teme a la guitarra. Yo no diría que teme, tiene un miedo atroz. ¿Por qué? Porque su escritura es peculiar. O sea, un instrumentista que, a lo mejor un compositor que no es clarinetista, simplemente con una línea, le dicen la tesitura, esto va de aquí hasta aquí. No te pases porque no se va a pasar y va a hacer una flauta, un violín, cualquiera puede tocar. Cuando entramos en la polifonía, que son varias voces a la vez, ahí es un problema único. Un piano, por ejemplo, una nota de un piano siempre va a estar aquí. O sea, tiene varias octavas, esta nota está aquí, esta es inamovible. Pero hay una peculiaridad en la guitarra que son las enarmonías. Esto significa que la misma nota, con la misma vibración, con la misma... Todo puedes encontrarla en diferentes sitios. Esto te complica, esto es peor que un tablero de ajedrez. Es decir, tú haces una nota en un sitio, en la tercera cuerda, en la segunda, en la primera, no hay ningún problema. Pero como esta nota está acompañada de otra, o la que tengas que sujetar, hay el problema. Y claro, el compositor queda en ridículo. Y le dice a un guitarrista, no, es que esto no se puede hacer. ¿Cómo no se puede hacer? Yo lo toco en el piano, sí, pero el piano suena, pero en esto no suena. Pero claro, si tú me dices que yo hago una melodía, si tú me das una cuerda al aire, la cuerda que no hay que pulsar, pues sí la puedo acompañar, pero si tú me dices un si bemol que está aquí y me pones un re sostenido aquí, no hay dedos que pueda hacer. Estos son casos extremos, ¿no? Pero, ¿cómo se puede hacer? Pues en este caso, pues hay que ayudar en ese sentido. También otra cosa importante, un compositor no guitarrista, cuando te hace una obra, nunca hay que decirle esto no se puede hacer. Se puede decir esto es un problema, pero aquí tienes una alternativa. Y cuando le das al compositor una alternativa, e inmediatamente aquello que suena se pone muy feliz. Ya, qué bien, estupendo. Eso es lo que yo quería. Volviendo al tema por lo de Calatayud, es decir, una cosa es la composición, la música que va por un sitio, una cosa que también te comentaba yo antes, una cosa es la escritura musical, todo lo que tiene que ir de la forma, el academicismo, todo perfectamente, y la hora de plasmarlo en el instrumento, plasmarlo en la guitarra. Hay cosas que hacemos los guitarristas que a lo mejor un pianista no va a entender, o la ve de cómo es posible que haga este salto, esta octavación, lo que sea, y en un guitarrista, porque aquello suena. Bartolomé Calatayud, cuando escribía estas obras complicadas, lo prioritario era la música. Luego venía el problema, si se podía o no se podía hacer, ¿no? Pero hay dificultades tremendas en algunas obras que realmente, en lo que es la conducción de la voz, que tiene que ir aquí, tiene que ir aquí, y a lo mejor el guitarrista luego te termina aquí, pero ir aquí es más cómodo, pero él seguía, y eso te crea grandes problemas. O sea que es importante que esto se conozca, que Don Bartolomé Calatayud, aparte de guitarrista, era ante todo pues, un gran músico, y sabía muy bien lo que quería escribir, lo que quería hacer. Esto en principio lo que puedo decir referente a Bartolomé Calatayud, referente al disco, pero lo que yo me gustaría, esto es un coloquio y cualquier pregunta, cualquier situación, cualquier cosa que pueda ser interesante o curiosidad, pues creo que estamos los tres dispuestos a hablar de esto, ¿no? O sea, animaros, no hay ningún problema. Bueno, yo tengo una directa, Sí. que es, ¿qué crees tú que pensó cuál fue su fundamento cuando no te animó a que fueras profesional? No lo sé, es una cosa que no he comprendido, pero yo creo que él era tan reservado en este sentido, y estamos hablando de una época en que poco más o menos que ser músico era una cuestión muy rara, ¿no? Como que no te fueras a morir de hambre, que era un consejo de padre, ¿no? Pero sí, en mayor que del siglo XIX los artistas los enterraban aparte, o sea, que la gente no grata, o sea, fíjate, era un artista, era sinónimo de vicio, de bohemia, de... Maravilla. Claro, actualmente se debe pensar de lo mejor no se dice. Por ejemplo, antes de este tocar a escondidas y estos de éxito tocamos yo y tenía que tocar a escondidas. Sí, otro problema también que tuvo mi padre fue enfrentarse a los hermanos de La Salle. Sí, no, fue tremendo también, pero él siguió y gracias a él pues se pudo continuar en ese sentido. Porque llega un momento en que sí empiezas a los 12 años, los 15 años, si compaginan lo que es un instrumento que exige muchas horas, mucho trabajo, con los estudios de instituto, pues realmente es imposible. Porque a medida que vas adquiriendo experiencia, hay más exigencia. ¿Y la exigencia cuál es? Son muchas horas. O sea, comprender que yo a los 13 años, mientras los chicos estaban en la calle jugando al fútbol o salían, y que yo estaba en casa 9, 10 y 12 horas estudiando, trabajando, con un
pues eso realmente... Y claro, mi padre apostó por mí porque nadie a los 13 años se mete en casa y le tienen que poner ganas para que salga. Y pues esto va en serio, claro, no es normal, ¿no? Yo también se lo he demostrado con creces en este sentido. Pero es por eso que los estudios compaginan una cosa con la otra. Es por eso que yo a los 17 años pude hacer lo que hice, gracias a lo que había estudiado yo anteriormente, ¿no? Si no, no hubiera sido impracticable, ¿no? En este sentido. Más. La anécdota que has dicho de no volver a escuchar un disco cuando lo he grabado. Ah, sí, bueno, sí, esto hace años. Estaba yo regresando a casa, venía de Madrid, de estos tráficos tan densos, que esta señora sabe también, esta es madrileña. Y estos tráficos, no, hay gente que está, actualmente se ponen, bueno, ahora se ponen con el móvil, antes se ponían con el periódico que yo no estoy leyendo. Ponía la radio, y esto que vas a un radio 1, radio 2, pones radio clásica, qué bien, que muy cambio el sonido, tal. Pues 5 segundos, pero a los 6 segundos me conocí. Y ya empecé a decir, no conocía la obra. Luego, esto es esto. Ahora se ha grabado a lo mejor que 15 o 20 años, se escucha y todo eso. Y cuando ya me conocí, ya la cosa empezó a cambiar. Bueno, de hecho lo cambié. Porque realmente ocurre que se sufre mucho. Se sufre mucho, es decir, cuando uno, claro, uno no es objetivo, distorsiona la realidad. O es, hay gente que lo distorsiona para arriba y hay gente que lo distorsiona para abajo, ¿no? Yo lo distorsiono para abajo. Y a la hora de grabar, cuando uno está ahí, gente que graba lo sabe muy bien, que tiene que escuchar, tiene que decidir. Yo sé la opinión, hay gente que dice que hagas varias tomas, que lo escuches, pero entras en una espiral realmente enfermiza. Cuando escuchas un día, esta vez la voy a dejar. Cuando ves el día siguiente, no, voy a dejar la otra. Y cuando la que te gustaba te deja de gustar, y cuando la que te deja de gustar, ya entras y es enfermizo. Y yo ya, desde un tiempo a esta parte, ya me curo con su norte. Cuando yo dejo las cosas para editar, lo que es el guión de tomas, no hay más. Es decir, dejo las que hay que dejar. En todo caso, que me ha ocurrido de que aquello realmente esté mal, cojo la guitarra, me meto en el estudio y grabo otra vez. Pero lo que dejo para editar, aquello queda, porque si no, se puede empeorar. Se puede empeorar. Si no, una anécdota también es lo de aquí, que pone, la hora que me dedico a reformarme, y agota fácil. ¿Por qué la agota fácil? Tú lo sabes, te lo comenté. Yo tenía, vamos, una coletilla siempre. Yo estuve de los 12 a los 13 años trabajando con él. Y cada semana, en la calle de las de Tonos, calle de los Olmos, iba a la clase, todo esto. Y cada semana me daba una pieza, una hora. Y yo tenía para mí lo más importante, lo que no existía nada más, era el capricho árabe de Francisco Targa, el capricho árabe aquello, y era inalcanzable, ¿no? Y siempre me ponían obra y es más fácil, más difícil que el capricho árabe. Me decían, no, esto es más fácil. Y luego sobre la siguiente me daba una cosa de Carulle, esto es más fácil o más difícil. Bueno, si uno le traía a don Bernardo, don Bartolomé con el cigarrillo se le caía la ceniza, es que siempre preguntan lo mismo, ¿verdad? Y luego ya no se lo pregunte, porque se ha cabreado, o sea, enfadado. Y al cabo pasan 2 o 3 meses, y ahora te voy a dar una pieza. Y me la da, no un manuscrito ya editado en la Unión Música Española, me da la partitura, y pone la bota fácil. La voy a estar ahí. No me preguntes si es más fácil o más difícil. Porque estaba implícito en el título. Esto es verdadero, ¿no? Ya. Y lo hizo por un socarrón, ¿no? Lo he hecho para que no me preguntes más. En este caso. En la música, perdón la ignorancia, pero ¿qué es la parte original del folclore mallorquín? En el folclore mallorquín. La parte original del folclore mallorquín es lo que sale del pueblo. La gente que de los pueblos, que iba la señora que se sentaría y cantan eso. Buenas noches. Viene otro, cantan eso. Y van tomando notas, lo que es la referencia del pueblo. Esto es la referencia. O gente que está acompañando esto con un subiao, con un tambor. Todo es la referencia del pueblo, de la música nacionalista, todo. Porque te digo lo mismo aquí como se puede ocurrir en Rusia o puede ocurrir en España. Sí, son muchas, es decir, la música del pueblo no solamente nace de uno. Lo que pasa
que siempre hay una connotación de referencia con los demás. Aquí hay una cosa muy importante o muy arraizada, que por ejemplo es el chimbón. Hay cambios de uno a otro. Las chimbongas se cantan son severas de una forma, pero quizás no hay algo que realmente define. Luego, hay una cosa común. Sí, hay algo común, sobre todo una evidencia. Puede haber lo mismo que ocurre también en el lenguaje. Sí, el mallorquín que se habla a lo mejor en Sampoyense no es el mismo, hace unos giros distintos. El folclore es relativamente moderno, la base del folclore. El parado de baile está en castellano. Sí, sin lugar. No es muy antiguo lo que... No lo sé, si me hablas de yo no soy un estudioso del folclore ni de las raíces étnicas, esto yo no soy estudioso, yo lo que trabajo ya directamente en otra etapa. Si tuviera que conocer todas las demás, pues, ya me perdí en este caso. No, una cosa muy breve, hay como unos patrones para denominar algo del folclore. Uno que, al menos hasta el siglo pasado, uno era que sea previo a los medios de comunicación eléctricos. Esto era una cosa, o sea, que tuviese más de 100 y pico de años, otra que sea de tradición oral, justamente porque no hay referencias previas, para que se pueda decir que algo es de folclore, ¿no? Y lo de la tradición oral es primordial, o sea, no, es anónimo, es decir, no se conoce el autor. Y en estos conjuntos que hacían estas ¿cómo se llama? Las rondallas. ¿Qué había de tradicional en ello? Porque no es lo mismo, las melodías. Yo veo una diferencia absoluta entre lo que cantaba un segador o lo que sea y lo que se convertía es que en el folclore. Sí, lo que pasa es que eso pasa en casi todas partes. Hay lo que tiene que ver con los cantos de trabajo, que se considera como más autóctono todavía, porque es una expresión, digamos, de la persona cuando está las canciones de Batre, las canciones de Segal, las canciones de ordeño. En Venezuela, por ejemplo, se llaman tonadas de ordeño, tonadas de esto, ¿no? Que se supone que es como una difusión emocional del que está aquí. Y luego está todo lo que tiene que ver con una tradición social, que la rondalla obviamente tiene un vínculo con la península, porque es una tradición social heredada. La misma guitarra no se inventó en un solo lugar, esto viene de una cultura común y es una cuestión elaborada. Y cada uno cogía más de las canciones de sí, hay unas que se quedan, hay otras que van cambiando, esa tradición oral se van transformando, y luego pues los compositores lo que hacen es que lo han hecho toda la historia. Además, lo han hecho siempre. En este sentido de buscar ya la polifonía, buscar otras voces, buscar timbres, cogen el arraigo, la fuente, y a partir de ahí, pues, por ejemplo, lo que hizo Fallo con la música flamenca, ¿no? Pues esto se le llama cuestiones nacionalistas, se me ha ocurrido con los rusos también, con la música francesa, la música también en Inglaterra, pero Falla, pues cuando hace el fuego pato, pues bebe de los gitanos, bebe de los ritmos, y lo culturiza, lo pone en un espectáculo realmente que a lo mejor de lo más básico a lo más grande, porque tiene el carácter, la comprensión, la técnica para exponerlo con los instrumentos. Es decir, sin lo que es la raíz, como decía ella, no puede hacer lo otro. Y siempre se hay una connotación a la música, a la poesía, a la escritura, a la pintura, siempre hay un arraigo del pueblo, sea música, sea cualquier actividad. Y el compositor, o el pintor, o el escritor, le da, digamos, la imaginación que lo lleva de novela, pero tiene la base, a lo que es la influencia de allí, en todo. Respecto a esto de tu vocación, si hubieras tenido que darnos clase a nosotros como Don Bartolomé, seguramente no hubieras seguido. ¿Por qué lo dices? Nada, no, pero esto de estudiar nada es muy fácil, decía. Esto de que hacíamos antes, lo que el profesor se enfadaba. Por ahí los mexicanos también. Bueno, pero eso de que el profesor se enfade porque el alumno no ha estudiado, yo he sido en el conservatorio y no hay nada mejor como venga un estudiante que no haya estudiado. ¿Qué es? Porque dura un minuto. Se agarra la partitura, libre, no hay ningún problema. Era muy buena persona. Era muy buena persona. Sí, muy buena persona, muy diligente en todo. Y con un gran sentido del humor.
gran sentido del humor. Y él era una persona, hablando del aspecto mío, que voy a hacer el terreno, el aspecto como guitarrista, sufría mucho. Así como en la época grandes virtuosos como fue Miguel Llobet, los más grandes virtuosos que ha habido fue Miguel Llobet. Emilio Pujol, otro catalán, muy lejos de tocar como tocaba Emilio, o sea, Miguel Llobet. Un gran virtuoso también fue Agustín Barrios, un compositor fantástico, fallecido ya. Don Bartolomé Calatayud tenía problemas, sufría. Es una persona que cuando le veías tocar la guitarra, realmente ves que está haciendo un esfuerzo, que le